Pues Señor, gracias por tener a Borja ante nosotros, también a Suri y a sus hijos. Gracias por disfrutar de ellos. Y gracias, Señor, porque pues tú le has dado palabra para nosotros. Te pido que tu Espíritu le esté guiando y ayudando a comunicarse bien, que abra nuestros corazones, nos ayudes a entender también el mensaje que tienes para nosotros a través de él. Bendice este tiempo, Señor, y sigue cambiando nuestras vidas. Gracias porque no te rindes con ello y te pedimos, Señor, que lo bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Voy a acercar un poquito. Vale, lo que no sé si... Tampoco quiero taparos porque tengo la presentación y demás. Pues la verdad que una alegría, un privilegio poder estar con vosotros. Hacía tiempo que no habíamos coincidido. Creo que la última vez con la iglesia de Baracaldo estuve en el aniversario. ¿Cuándo fue? ¿2 años? 2 años. Estuve el viernes, si no me equivoco. Estuve con vosotros. Y una alegría poder disfrutar de este tiempo en nuestra casa, que Siete Robles también es nuestra casa, es nuestro hogar, así que qué bueno. También ver caras nuevas, porque había algunas que no situaba, pero la verdad que un gozo el ver cómo la iglesia está creciendo. Muchos niños, jóvenes, adolescentes, y eso también está genial, así que muy bien. Pues cuando David me comentó, me llamó, me dijo, oye, Borja, para poder venir y poder hablar acerca de encuentros con Jesús. Entonces, meditando en algunos de los encuentros con Jesús, pues principalmente me he basado... ¿Lo tengo aquí abajo? Ah, vale. Justamente, pues, bueno, en 2 de ellos en los cuales me acordé, pues eran los 2 que vamos a ver, tanto hoy como mañana. Y una va a ser en su ministerio. Vamos a ver un encuentro con Jesús en su ministerio, donde tuvo un encuentro con sus discípulos. También con mucha multitud. Y vamos a ver de qué forma Jesús interactuó en medio de ese contexto, en medio de su ministerio y en el contexto en el cual se encontraba. Y por otro lado, mañana hablaremos acerca de otro contexto, que era ya en su crucifixión, en un momento también en el cual parece, no sé si paradójico o cómo, pero sin tener movilidad, vamos a ver cómo tuvo un encuentro con diferentes personas y cómo habló a cada persona, etcétera. Y vamos a ver también las reacciones de estas personas al tener este encuentro con Jesús, ¿no? El encuentro que nos vamos a centrar hoy, si me acompañáis, porfa, está en Marcos capítulo 6. Perdón. Y los versos del 30 al 44. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante.
y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. No sé si os acordáis, pero hace unos años, en la zona de Cataluña, hubo una gran sequía, en la cual hubo grandes restricciones de agua. Estaba vetado el poder el ducharse en los polideportivos, porque había escasez de agua. En ciertos hoteles también estaban restringidas algunas zonas. En las casas había jardines también que no se podían regar por la escasez de agua y todo ello, ¿no? Y lo que se pudo observar es cómo, pues en medio de la comunidad autónoma o tal, establecieron una serie de pautas y trataron de establecer unos canales a través de los cuales pudieran tener agua, ¿no? Diferentes canales, desalinizadoras empezaron a construir de tal forma que pudieran tener agua potable o demás en sus casas y pudieran abastecer, porque claro, Barcelona es una zona de mucho turismo, entonces los hoteles también necesitaban tener agua y demás, ¿no? Y lo que se puede observar era esa necesidad de tener ciertos canales que pudieran abastecerles de este agua tan necesaria que era para ellos en un tiempo de sequía, ¿no? Y se puede ver cómo la tecnología pues ayudó, fue un canal de bendición para la sociedad allí en Cataluña, de tal forma que pudieran ser bendecidos, ¿no? Con la finalidad de este bienestar humano. El medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad espiritualmente desértica. Una sociedad en la cual hay mucha necesidad en muchos aspectos a nivel espiritual, a nivel emocional, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a poder ver a través de este texto de esta mañana, vamos a ver de qué forma Jesús es ese canal de bendición que trata de fomentar el bienestar del ser humano. Vamos a ver cómo en la persona de Jesús va a impulsar el bienestar de sus discípulos y va a impulsar también el bienestar de la sociedad en la cual él se encontraba. Y cómo hace a sus discípulos ser partícipes, ser canales de bendición en medio de su sociedad. Y lo primero que quisiera destacar es, lo vamos a ver en tres partes, ¿no? Vamos a ver en los versículos 30 y 32 cómo ante el esfuerzo de los discípulos Jesús ofrece descanso. En medio del ritmo de vida que estaban teniendo los discípulos, Jesús lo que ofrece va a ser un tiempo de descanso y de restauración física, integral, física, espiritual, etcétera, de sus discípulos, ¿no? Y esto lo vemos en estos versículos. En Marcos 6, 7 al 13 se aprecia que Jesús mandó a los apóstoles a predicar, a hacer misión de 2 en 2, a poder salir de esa zona, en el contexto en el cual siempre iban juntos, y les dice a sus discípulos, oye, mira, id de 2 en 2 por las ciudades y llevad a cabo el ministerio, la extensión del reino, ¿no? Y los apóstoles se marcharon, los discípulos se marcharon por diferentes lugares, haciendo milagros, sanidades, enseñando, ¿no? De tal forma que los versos 12 y 13 de ese mismo capítulo muestran que había muchas personas endemoniadas, que había muchos enfermos, a los cuales ellos sanaban. Estaban siendo canales de bendición, estaban llevando a cabo ese ministerio en todos estos lugares, ¿no? Se estaba extendiendo el reino de Dios, ¿no? Pero después de un tiempo volvieron a Jesús contándole todo lo que habían hecho. Fijaros el versículo 30. Estaban contando las victorias que ellos habían tenido. Todo ese ministerio que habían desarrollado, estaban gozosos y decían, mira, Señor, todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, tú nos has mandado, hemos ido, oye, ya ha sobrado a través de nosotros en medio de este tiempo, ¿no? Se sentían contentos, ¿no? Me imagino a los apóstoles yendo de 2 en 2, ¿no? Llevando a cabo esta gran obra y volviendo a Jesús diciendo, oye, mira, todo el resultado de este arduo trabajo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? De hecho, Marcos 6:31 también nos dice que tuvieron encuentros con muchas personas necesitadas en diferentes ámbitos, ¿no?
tantas que no tenían tiempo ni para comer. Esto lo dice aquí en este texto, ¿no? Versículo 31. Dice que no tenían tiempo ni para comer. Imaginaos el ritmo de vida que estaban llevando en ese entonces. Estaban haciendo algo bueno, estaban haciendo algo para el Señor les estaba usando, pero se encontraron en un contexto en el cual también estaban cansados, estaban agotados por toda la labor que estaban llevando a cabo, ¿no? Por otro lado, en Mateo 14:12, apreciamos que también a Jesús le llegó la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Imaginaos qué contraste, ¿no? Por un lado, unos discípulos que van yendo por las ciudades, haciendo milagros, sanidades, teniendo éxito en su ministerio, en su labor, y por otro lado una persona que está siendo asesinada. Vaya contraste. Y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y eso también ocurre hoy en día con nosotros. Donde quizás hay personas que a nivel ministerial, etcétera, pues oye, el Señor está obrando de una forma sobrenatural en medio de estos tiempos, pero por otro lado también hay una iglesia perseguida. Una iglesia en la cual hermanos en la fe pues están siendo asesinados por causa de su fe. Ahora en este mismo tiempo, ¿no? Vaya contraste, ¿no? Se trata de un contraste en este caso también que impacta, ¿no? Y es la misma realidad que enfrentamos hoy en día, ¿no? Y en medio de este contexto, en el cual Jesús y los discípulos son conscientes de que por un lado estaban cansados y que por otro lado Juan el Bautista había sido decapitado, Jesús les dice, mira, vamos a ir a descansar. Vamos a tomar tiempo de reposo, ¿no? Y es el propio Jesús, es el que impulsa, no lo dicen los discípulos, sino que Jesús mismo es el que les dice a ellos, oye, vamos a tomar este tiempo para descansar. El Salmo 23, 1 y 2 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? ¿Estás con fuerzas? Quizás hay alguna situación personal en la cual dices, necesito estar tranquilo, tranquila, estar junto al Señor, pero necesito tener también mi tiempo de restauración ahora. Este tiempo que estamos teniendo, o que estáis teniendo también, bueno, estamos teniendo, como retiro de iglesia de Baracaldo, es un tiempo de descanso. Hoy a la mañana, Simón nos ha presentado, ¿no? El hecho de afilarnos unos a otros, estar la comunión, no unos con otros. Pero es muy importante, primeramente, tener ese encuentro con el Señor y estar delante del Señor y estar descansando delante de Él y escucharle a Él. Porque es a partir de esa relación, de esa comunión con el Señor, que fluye todo lo demás. Podremos estar rodeados de muchas personas, podremos estar hablando con muchas personas, pero la parte fundamental es primero que fluya muy bien esa comunión entre el Señor y nosotros, de tal forma que eso influya o afecte en nuestros encuentros con las demás personas, ¿no? En este caso vemos que Jesús es quien determina un tiempo de descanso. No lo determinan los apóstoles, sino que lo determina Jesús. Y el tiempo que Él determina es por el bienestar y la restauración integral de sus discípulos, los cuales le estaban sirviendo, los cuales le estaban siguiendo. Jesús era consciente, pero Jesús es quien determina todo en ese momento. Dice dónde, dice cuándo, dice hasta cuándo, pero Jesús es el que lo establece, ¿no? Y este es un tiempo para poder descansar. Yo no sé si vosotros veis los momentos en los cuales las ovejas igual están en el pasto y demás, y están descansando, están igual tumbadas, quizás están con sus corderos y demás. Pero dices, me gustaría estar así tumbado en la hierba y estar tranquilo y descansar y demás, sabiendo que el pastor está ahí. Importante, ¿no? En este caso, lo que podemos observar es que el descanso fue interrumpido. Hay un pero en este texto, versículo 33.
Imaginaos un tiempo de descanso, ¿no? En el cual igual nos podemos ver identificados. Dice, imagínate que estás tranquila comiendo en tu tiempo de descanso, o estás comiendo en tu tiempo de descanso, pero te llama el jefe. Y dices, ¡buah! Tengo que contestar. Ese tiempo de descanso ya se ve roto. Imagínate que estás tranquilo dando un paseo por la playa, comiéndote un helado, y por lo que sea, pues te llama pues, un cliente o lo que sea. Imagínate que estás tranquilo tumbado en tu casa y de repente empiezan a pelearse a los niños. Y dices, madre mía, ahora tengo que... Ya mi momento de paz ya se queda un poquito desvirtuado, ¿no? En este caso pasó eso. Imaginaos que Jesús es el que establece un tiempo de descanso, un tiempo de paz, un tiempo de reposo, y que están pues en la barca, están disfrutando los apóstoles de ese paseo en barca con Jesús, pero llega un momento en el cual dicen, esto ya se ha terminado, este tiempo de descanso, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos posteriormente es con el segundo aspecto en el cual Jesús trae bendición. Y en este momento lo que apreciamos es que ante el desamparo de la multitud, Jesús lo que ofrece es compasión, muestra compasión. Al primer momento, en el primer instante, Jesús muestra o ofrece descanso a sus discípulos, y en el segundo aspecto, en el segundo momento, vemos que Jesús ofrece o muestra misericordia sobre la sociedad en la cual se encontraba, ¿no? Ofrece compasión. Jesús salió de la barca, ¿no? Un espacio tranquilo, solitario y cómodo junto con los suyos, al salir de la barca, pero vamos a ver un poquito cómo sale de la barca. Voy a preguntar, ¿cuál es el carácter de Jesús o cuál es la reacción de Jesús al salir de la barca? ¿Qué es lo que pone? Pregunta. ¿Tenemos el texto? Sí, hay que buscar en el texto. ¿Vale? Compasión, ¿no? Bien. Imaginaos que sale de una barca y hay más de 5.000 personas esperándote a ti. ¿Cuál creéis que puede llegar a ser el carácter que una persona puede llegar a mostrar en medio de tanta multitud que te está esperando justamente a ti? ¿Qué? Y cuando estás descansando, ¿no? Pues imagínate el carácter de toda esta gente. O sea, el carácter que puede llegar a mostrar una persona cuando sabes que más de 5.000 personas te están esperando. Pues una cosa que puede manifestar es que no sale eufórico. Eufórico me refiero al aspecto de que llamando la atención y diciendo gracias por venir a verme. Ni empieza ahí a, no sé, a alardear o de la fama o tal que él podía tener. Sino que lo que sale mostrando compasión y misericordia por esas personas. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es la realidad que viven esas personas. Es interesante ver que Jesús, cuando sale en este momento de la barca, no manifestó gritos de alegría. No empezó a gritar y a estar contento, alegre por esa situación, sino que se fijó en la necesidad que tenían las personas. Sabía qué era lo que había detrás de las personas. Y Jesús sabe cuál es nuestra necesidad. Jesús sale de esa barca sabiendo cuál es la necesidad que había en esas personas y sabe cuál es nuestra necesidad, ¿no? Sintió compasión porque el panorama que estaba viendo era completamente desolador. Multitud de personas, multitud de gente acudiendo a él. Si vas a un lugar desértico y vas a algo, es porque vas de una forma intencionada a ese algo. Pues este lugar era un lugar apartado, un lugar desértico, un lugar alejado de las ciudades y demás, porque de hecho para comprar la comida lo tenían complicado. Pues si van a donde Jesús, es porque de una forma intencionada estas personas querían ver a Jesús, querían tener ese encuentro con Jesús, ¿no? Y
y habían acudido a él porque eran personas también que estaban desamparadas, ¿no? Estaban en peligro. Ni el mismo rey Herodes era una persona que les protegía y cuidaba de ellos. El que era el rey de la nación era una persona que solamente se interesaba por sus propios intereses, por su propio beneficio, por su propio bienestar, su ego, el mantener su reino y demás, ¿no? No era una persona confiable, sino que por el capricho de su mujer, mató a Juan el Bautista. Así que imaginaos el contexto en el cual se encontraban, ¿no? Aquí no se aprecia muy bien, pero cuando Jesús vio a esta sociedad desamparada y mostró compasión sobre todas estas personas, es como si viera esta imagen. Ahí aparecen 3 ovejas, no se ve muy bien, aparecen 3 ovejas, pero aquí abajo, aparecen los huesos de muchas. Y esto es algo que había ocurrido. Que un lobo había entrado en medio de esa granja o tal, y habían matado a muchas ovejas. Vizcaya. Esto fue algo que pasó en Vizcaya. Pues que también había unos lobos, habían atacado a las ovejas, y esta era una de las ovejas que estaba muerta. De tal forma que cuando Jesús salió de la barca, lo que vio fue esto. Hizo un símil con el tema de las ovejas y pastor porque era algo cotidiano de su sociedad. Pero lo que trata de manifestar aquí el autor de este evangelio es que lo que Jesús estaba viendo eran ovejas que estaban desamparadas, ovejas que estaban en peligro porque los lobos estaban acechando en medio de la sociedad en la cual vivían. Por lo tanto, estaba viendo que la sociedad tenía mucha necesidad, ¿no? Y Jesús fue consciente de este desamparo espiritual en el cual se encontraban y mostró compasión principalmente a través de 2 actuaciones. Hizo 2 cosas principalmente Jesús en este momento. La primera fue, en Mateo 14:14, fue que empezó a sanar enfermos. Empezaba a ver que había una necesidad en medio de esa sociedad, pero lo primero que hizo fue, vale, ¿qué necesidad tienen? ¿Enfermedad? Pues sano enfermos. Y estuvo sanando enfermos. Pero otro texto, que es en Lucas 9:11, dice que les enseñaba muchas cosas relacionadas con el reino de Dios. Versículo 34 aquí. ¿Qué es lo que comenzó a hacer el Señor para mostrar compasión sobre las personas? ¿Qué es lo que hizo? Les enseñó muchas cosas. ¿Pone qué es lo que enseñó? ¿Qué les enseñó? ¿Vale? O sea, si no aparece qué es lo que les enseñó, es porque lo importante es muchas cosas. Les enseñó muchas cosas. Pero qué interesante es ver, ¿no? Que no se dedicó a hacer actividades ni nada por el estilo, sino que se dedicó a la enseñanza. A la enseñanza. Y en este aspecto es muy importante, porque la enseñanza provee protección. La enseñanza provee cuidado a las personas. Por lo tanto, qué importante, por ejemplo, es en las iglesias tener tiempos de discipulado. Tiempos de estudios bíblicos. Tiempos en los cuales estudios inductivos, ¿no? Con los adolescentes. Para proteger a las personas en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, para proteger a la iglesia en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, es imprescindible, es fundamental la enseñanza. Es primordial. Y a veces vivimos tiempos en los cuales lo que es la exposición de la palabra, digo exposición porque cuando se habla de predicar, generalmente se entiende cuando alguien está delante de toda la... Digo exposición porque en un grupo de hogar también eso es predicar la palabra, etcétera.
Entonces, cuando alguien expone la palabra o en un discipulado, etcétera, eso es vital. Porque eso es lo que atrae o es la forma en la cual podemos también interiorizar una serie de principios que nos van a ser útiles ¿para qué? Para saber cómo vivir una vida saludable de noviazgo en medio de los tiempos que vivimos. Hay cosas que se están viendo en la sociedad que se están introduciendo en la iglesia. A la hora de cómo llevar las relaciones de noviazgo de una forma saludable. Etcétera, etcétera. Vidas matrimoniales, vidas familiares, la educación de los hijos, los trabajos, todo. De una forma u otra, todos estamos expuestos a tomar decisiones en medio de nuestro trabajo, nuestro ámbito laboral o en medio de nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones en esos momentos, ¿vale? Las decisiones van a estar guiadas por nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro interior? ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? Pues es importante tener unos principios, unas enseñanzas sólidas, bien cimentadas en nuestra mente, de tal forma que sean, y amparadas en la palabra, de tal forma que sean nuestra base para tomar decisiones y saber cómo enfrentar las situaciones que nosotros podamos vivir. Nuestras emociones podrán variar, podrán fluctuar, pero podremos actuar o tener una conducta saludable si tenemos afianzados unos principios, unos valores bíblicos saludables en nuestra mente. Podré quedarme sin trabajo y estar mucho tiempo sin trabajo. Pero si tengo unos principios bíblicos saludables bien establecidos en mi vida, a pesar de que quizás estar triste porque no encuentro trabajo, mi conducta será ¿cuál? Pues que tengo que ser responsable y buscar. U otros aspectos también. Pero es importante la enseñanza. Y en este caso vemos cómo Jesús apunta a la enseñanza de muchas cosas. No detalla exactamente qué, pero sí que detalla que es importante la enseñanza de muchas cosas. Y en este caso vemos que en Lucas 9:11 habla mucho sobre el reino de Dios. ¿Qué aspectos del reino de Dios? Pues pueden ser varios, ¿no? Las personas necesitaban escuchar y aprender muchas cosas relacionadas con el reino de Dios por parte de Jesús. Fijaos, vivimos en tiempos donde hay una sobrecualificación en el área científica, filosófica, social, artística, tecnológica. De hecho, también existen más especialistas en áreas concretas. Ahora no hay una persona que sea especialista en todo. Antes, por ejemplo, podías acudir a una persona y esa persona sabía de muchas cosas. Pero ahora hay especialistas. Incluso dentro de los médicos también hay especialistas donde un médico no se puede introducir tanto en un área que no lleva. Un cardiólogo no se introducirá, por ejemplo, en el área... ¿En qué área? ¿En? Renal, por ejemplo. Porque ahí hay muchas cosas concretas y específicas, ¿no? De tal forma que vivimos en una sociedad muy sobrecualificada. Pero también vivimos en un contexto, en un tiempo donde hay mucho desconocimiento de Dios. Sobrecualificación científica, filosófica, matemática, tecnológica, etcétera. Pero cada vez estamos más bajos a nivel espiritual y moral. Y esto, claro, y esto pasaba también en la sociedad griega y en la sociedad romana, ¿no? Que había una sobrecualificación, etcétera, pero luego a nivel moral, espiritual y demás, pues estaba decreciendo. Y esto no quiere decir que la ciencia sea mala, soy ingeniero. Pero, ojo con todo esto, ¿no? Con esto no me refiero a que un conocimiento cultural, una práctica litúrgica propia del cristianismo sea malo, sino que tenemos que tener cuidado del desconocimiento de Jesús y de su palabra, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra? Si vemos que es primordial, es esencial escuchar a Jesús, sus enseñanzas para saber cómo vivir en este tiempo de una forma saludable, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuánto tiempo dedico yo a saber qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Pues esto es importante, porque lo que esté introduciendo en mi mente será lo que yo lo que me guíe a la hora de vivir la vida. ¿A quién estoy escuchando?
¿Qué es lo que guía mi vida ahora en este tiempo, ¿no? La sociedad hoy en día tiene desconocimiento del Señor y de su palabra. Y lo que vemos es que hay una ausencia real de una relación con Dios. Hay una ausencia real. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de Jesús. Si se desconoce a Jesús, es imposible tener una relación con Dios, tal como dice en la palabra, ¿no? Que Jesús es el camino al Padre. Entonces, qué importante es poder hablar de Jesús en medio de nuestra sociedad, ¿no? Y hay una cosa que va a pasar. Me acuerdo que hace unos años, hablando con uno del barrio, hablábamos sobre la sociedad, ¿no? Y me decía, con el cambio climático, cuando surgió el cambio climático, todo esto. Me decía, Borja, ya vas a ver cómo de aquí a unos años todo va a ir a mejor. Y yo le dije, no, todo va a ir a peor, ya lo verás. ¿Y por qué? Pues porque en medio de una sociedad en la cual cada vez se está alejando más del Señor, cuando se aleja cada vez más de su palabra, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la sociedad va peor. Y esto también lo vemos en la Biblia con el pueblo de Israel. Una sociedad que cada vez se alejaba más del Señor, que se alejaba cada vez más de su palabra, peor le iba. Y si le pasaba al pueblo de Israel, en nuestra sociedad, eso es latente, eso es vigente, eso es una realidad, ¿no? A medida que la sociedad se desplace del Evangelio, el mensaje de salvación de Dios por medio de Cristo, pues la sociedad se va a ver más desamparada y expuesta a la muerte, a la desorientación, a la inestabilidad, el caos. Lo mismo que estas ovejas, la sociedad de aquel entonces, cuando Jesús se bajó y dijo, estas ovejas están desamparadas, ¿no? Dios ha mostrado compasión al ver nuestro desamparo y proveer el medio a través del cual podemos ser salvos, ¿no? Sería desolador saber que igual estamos expuestos a estos peligros y no tener esperanza de saber que podemos ser protegidos, que podemos ser guardados, que podemos ser rescatados. Sin embargo, cuando nos encontramos con Dios, con la obra de Cristo en la cruz, y cómo a través de Él podemos tener el buen pastor, podemos pertenecer, formar parte del rebaño del buen pastor, decimos, gracias Señor, porque no se trata de nada de lo que yo pueda hacer en medio de este mundo, sino que es gracias a lo que Él ha hecho a través de Cristo en la cruz. Y podemos formar parte de ese pueblo y podemos ser protegidos por el buen pastor, el príncipe de los pastores, el gran pastor, ¿no? Y una cosa interesante es que, formando parte de su rebaño, nunca, jamás en la vida nos vamos a ver desamparados por Él. Jamás en la vida nos vamos a ver desamparados por Él. Quizás nos podremos ver desamparados en medio de nuestra familia. Puede ocurrir. Quizás nos podemos ver desamparados en medio de nuestras amistades, en medio de nuestra sociedad. Quizás nos podemos ver desamparados incluso en medio de la iglesia. Nos podemos sentir, incluso los ancianos. Nos podemos ver en estas situaciones. Pero una cosa que tenemos que ser conscientes es de que cuando entregamos nuestra vida a Cristo y Dios nos regenera, nos renueva, nos restaura, nos redime y formamos parte de su familia, parte de su rebaño, jamás en la vida nos veremos desamparados, en ningún momento. Y no se trata por lo que hagamos nosotros, sino que se trata de lo que Él ha hecho y de lo que Él está haciendo en todo momento por nosotros, ¿no? Él es quien da su vida por las ovejas. El asalariado corre y huye, ¿vale? Pero Él las defiende. Él da su vida por las ovejas, ¿no? Así como lo que hizo Jesús fue dio descanso a sus discípulos y transmitió enseñanzas al medio del pueblo, ¿qué es lo siguiente que hace? Y aquí esto creo que es muy importante. Ante las limitaciones de los discípulos, Jesús revela su poder, en este caso, ¿no? Los discípulos hicieron un análisis coherente de cuál era la situación.
Era ese análisis coherente de la situación? Vieron a más de 5.000 personas en medio en toda esa multitud. ¿Y cuál sería el análisis? ¿Dónde se encontraban? En un lugar desértico. Este es el contexto, en el cual se encontraban. En un lugar desértico. ¿Qué hora aproximada era? Avanzada la noche. Por otro lado, no tienen que comer. Por otro lado, no tenemos los recursos necesarios para proveer a todos ellos. Por otro lado, aquí no tenemos comida, pero por otro lado, si caminan y van a otros lados, allí podrán encontrar algo. ¿Cuál es la conclusión que tú sacarías de este contexto? Estamos en un lugar desértico, no tenemos comida, está avanzando la noche, no tenemos nada que comer, hay pueblos por ahí donde tienen para comer. La pregunta que yo hago es, bueno, haciendo un análisis coherente de toda esta situación, ¿qué diríamos nosotros al Señor o a la gente? Marchaos a buscar comida. Señor, mira, ya está, hemos terminado, despídelos para que vayan y busquen alimento y demás. ¿Creéis que no les preocupaba a la gente? Les preocupaba. De hecho, estaban buscando de una forma coherente algo a través de lo cual ellos pudieran comer, pudieran alimentarse, etcétera, en medio de ese contexto, en medio de esa situación. Y dices, despídelos ya porque se va a hacer muy tarde, se va a hacer muy de noche para que puedan acudir y tener todos esos recursos, ¿no? Pero nos encontramos aquí ya con un gran contraste. Y el gran contraste que nos encontramos lo vemos entre el versículo 1, entre los primeros versículos, el versículo 31, y estos últimos versículos. ¿Y cuál es el contraste que podemos apreciar entre el versículo 32 y los últimos versículos? Versículos 31 a 32. ¿Cuál creéis que es el gran contraste? ¿Alguien que diga algo? ¿Vale? Yo el contraste que he encontrado en este texto es que así como Jesús les dice descansad, ahora les dice servid. De tal forma que Jesús es quien establece los tiempos. Y a veces corremos el riesgo de nosotros establecer ciertos tiempos de descanso que se pueden convertir en una apatía. Se pueden convertir en algo letargado, algo extendido en el tiempo. Y donde quizás el tiempo de descanso que nosotros estamos tomando en nuestro tiempo, etcétera, etcétera, con nuestros deseos, etcétera, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto. ¿Es importante descansar? ¿Qué creéis? Sí. Pero cuidado en el cómo, cuánto, cuándo, etcétera. Porque eso también es peligroso. Y Jesús les dijo, tomad tiempo para descansar. Pero vio una gran necesidad y dijo, ahora es tiempo de servir. De tal forma que los tiempos de descanso Jesús los establece para recuperar fuerzas, para recuperar ánimo y para cuando hay que trabajar, se trabaja. Cuando hay que servir, se sirve. Cuando hay necesidad, se atiende también esa necesidad. Pero es importante establecer aquí un buen equilibrio, un equilibrio saludable en todo esto. Porque al principio les dijo, mira, vamos a ir nosotros solos en una barca, vamos a ir en esta dirección, pero luego les dice, mira, les vais a dar vosotros de comer, comprobar vosotros cuántos panes hay, hacer recostar a todos en grupos y repartid vosotros la comida. Todo esto lo tenéis que hacer vosotros. De tal forma que Jesús ya les estaba dando instrucciones y decir, oye, es importante servir en medio de esta necesidad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Y aquí lo importante es que Jesús guíe nuestros tiempos de descanso. Su tiempo, su espacio, su compañía. Porque corremos el riesgo de caer en la apatía, la ociosidad, el desánimo. Pero también es importante que nos guíe en el tiempo de servicio. Porque aquí, qué interesante es ver, ¿no? Que los discípulos lo hicieron todo. Es mi pregunta. No lo hicieron todo. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó y lo que estuvo en su mano.
¿Les dieron de comer? Sí. ¿Comprobaron cuántos panes y peces y etcétera había? Sí, lo hicieron ellos. ¿Hicieron recostar por grupos a la gente, etcétera? Sí. ¿Repartieron la comida? Sí. ¿Qué es lo que no hicieron? Ellos no hicieron la multiplicación. Entonces, esto también a nosotros lo que nos enseña es que hay en el servicio partes que nos corresponde hacer a nosotros. Y hay otras partes que le corresponde hacer a Dios. Y esto me gusta mucho porque cuando nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, nos pone los pies en el suelo. Y somos conscientes realmente de que cuando hay algo o surge algo, o hay una gran bendición, etcétera, y reconocemos nosotros nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, y vemos un milagro, pues ¿a quién le damos gracias? Oh, Señor, gracias porque es que esto lo has hecho tú, solamente lo has hecho tú. Y qué bueno es, ¿no? En este caso, porque ¿qué es lo que hacen los discípulos? Poner a los pies de Jesús todos los recursos que tienen en sus manos. Oye, 12 discípulos. Y 5 panes y 2 peces. Los ponemos a los pies de Jesús y vamos a dar de comer a más de 5.000 personas en este tiempo, de una forma ordenada, etcétera. Y esto que nos hace ver, ¿no? Que quizás, o quizás no, somos seres limitados. Seres que tenemos incapacidades, tenemos limitaciones, pero que es importante poner los recursos que están a nuestro alcance a los pies de Jesús. Una pregunta que nos podemos hacer, ¿estoy poniendo a los pies de Jesús los recursos que yo tengo de tal forma que Él los use para bendecir a mi sociedad? ¿Para bendecir a mi iglesia? Pueden ser muchos o pocos. No habla de cantidades en este caso. Pero lo que sí nos enseña es que haz lo que puedas con lo que tengas y pídele al Señor que lo bendiga. Ya está, lo que tengas. Y pídele al Señor que lo bendiga, ¿no? Con 5 panes, 2 peces y 12 discípulos, Jesús hizo un gran milagro. Un milagro que aparece reflejado en los 4 evangelios, ¿no? Y cuando nosotros, bueno, en Baracaldo vosotros sois más conscientes. Cuando vais por la calle o veis el periódico, etcétera, qué importante es ver la gran necesidad espiritual, social, emocional que hay en medio de vuestro contexto social más próximo. Quizás vuestros vecinos, quizás algún familiar tenga alguna necesidad en este ámbito. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿de qué forma, con los recursos que el Señor me ha dado, puedo ser un canal de bendición ahí donde estoy? ¿De qué forma la iglesia de Baracaldo puede seguir siendo un canal de bendición ahí donde el Señor la ha puesto? Pero es importante hacer un análisis, levantar la mirada, no poner la mirada en nosotros mismos, sino levantar la mirada y poner la mirada en el resto de personas. Y decir, Señor, dame tiempos de descanso, pero también guíame a saber cómo servir, de qué forma servir. Una fe restaurada, un ánimo restaurado, etcétera, con fuerzas, con ganas, una motivación correcta. Todo esto es importante, ¿no? Todo esto es importante. En manos de Jesús podemos ser personas que impacten de una forma sobrenatural en medio de nuestro contexto social. Yo no me imagino, yo no creo que el muchacho que entregó los 5 panes y los 2 peces pensara que iba a quedar su historia reflejada por todas estas generaciones, por un simple acto que él hizo. Entregar 5 panes y 2 peces. Y toma, Señor. Pues esa historia es creo que es el único milagro que aparece reflejado en los 4 evangelios
y que ha perdurado durante todo este tiempo y es un referente también para nosotros, este caso. Haz lo que puedas con lo que tengas y pídele al Señor que lo bendiga, ¿no? En medio de un mundo, en un contexto en el cual nos encontramos, en el cual hay mucha sequía a nivel espiritual, estamos llamados a ser canales de bendición en medio de esta sociedad. Estamos llamados a ser esos canales de bendición que muestran el mensaje de Jesús a la persona de Jesús. Una persona que está interesada en traer descanso a nuestras almas. Una persona que está interesada en traer descanso físico también a nuestras vidas. Una persona que nos quiere restaurar de una forma integral, que quiere que formemos parte de su ministerio, de su llamado, de su misión. Y eso es un privilegio que Él nos da. Nos da tiempos de descanso, pero también nos impulsa a saber de qué forma tenemos que mirar a nuestra sociedad. ¿Qué necesidades hay en medio de nuestro contexto más próximo? Ahora, por ejemplo, hay adolescentes. En la época de la pandemia, el índice de suicidios en los adolescentes se cuadruplicó. Se cuadruplicó en los adolescentes. De tal forma que hay una necesidad en el cuidado de los adolescentes. Adolescentes que necesitan ser cuidados, necesitan ser guiados, necesitan ser abrazados, queridos, amados, guiados a desarrollar unas bases, unos principios sólidos para saber cómo desarrollar la vida, etcétera. Pero estamos llamados a levantar nuestra mirada y decir, Señor, ayúdame a poner los recursos que tú me has dado en tus manos y haz tu obra de una forma sobrenatural. Hace mucho tiempo, me acuerdo que hablé acerca de los dones espirituales en la iglesia y me llamó y vino a mí al final una señorita mayor, muy maja. Ella tiene 80 y pico años. Y me dijo, Borja, pero yo no puedo hacer nada. Y guacha, me quedé. Tenía ese sentimiento. Yo, pero ¿cómo que no puedes hacer nada? Venga, vamos a mirar qué es lo que puedes hacer. Bueno, pues forma parte de un equipo de intercesión de oración de la iglesia. Y ella puede participar, conectarse. Es una persona que ahora colabora, por ejemplo, ella en el área social. Así con su edad que tiene, oye, pues a su ritmo, pues prepara los carritos, lo que sea. Pero siempre hay un lugar. Siempre se necesitan manos. Lo interesante es ver dónde el Señor quiere que estés y de qué forma quiere el Señor que sirvas. Pero todos tenemos algo que aportar. Pero lo importante principalmente siempre es estar con el Señor, siendo sus discípulos, ser canales de bendición en medio de nuestra sociedad y traer bendición a nuestra sociedad, ¿no? En medio de nuestro cansancio, Dios provee descanso y fuerzas nuevas. En medio del desamparo, Dios muestra compasión y da vida. Y en medio de nuestras limitaciones, Dios revela su poder. Vamos a tener un tiempo de coloquios en el cual pues vamos a hablar acerca. Hay estas tres preguntas para poder hablar más sobre este tema, ¿no? En la última pregunta, cuando pongo iglesia de Baracaldo, bueno, sabes que es iglesia como personas. Las iglesias somos las personas. No me refiero solamente a qué es lo que puede hacer como una actividad la iglesia o un proyecto de la iglesia, sino que Patri, formando parte de la iglesia, de qué forma puede ser un instrumento de compasión y generosidad en Balmaseda, o en su trabajo, etcétera. ¿Me explico? ¿Sí? De tal forma que al final vamos a ver cómo esta última pregunta se extiende mucho más allá de lo que como iglesia o actividad de iglesia se hace, sino que se extiende muchísimo más. Por donde el Señor os ha puesto a cada uno de vosotros en vuestro ministerio también, de una forma misional, siendo misioneros, ahí donde el Señor os ha puesto a cada uno de vosotros. Y vais a ver cómo el campo se extiende, pero de una forma
mucho más amplia, mucho más amplia. Así que vamos a tener este tiempo de coloquio y 20 minutos, ¿no? Así que...